Hola con todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y conexión y que encuentres aquí eh, cariño, afecto, ¿no es cierto? En estas series de entrevistas nos vamos a sumergir en momentos de mucho dolor, pero también de amor, de gratitud, de resiliencia y esperanza. Estas espero que sean herramientas para que puedas transitar este proceso y también sean de consuelo y que todas las experiencias compartidas sean enriquecedoras y podamos aprender día a día con nuestros profesionales. Sin más, doy la bienvenida a nuestra psicóloga Estefi Oliva. Ella es psicóloga clínica, es máster en terapia. Sí, ya hay. Psicólogas, psicología de tercera generación, supervisora en Repsid. Muchísimas gracias nuevamente, Steffi, por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, hola con todas y todos. Me alegra mucho poder formar parte a ratitos de esta gran comunidad. Entonces, te agradezco muchísimo por estar aquí, por Gracias, haberme invitado. gracias, Steffi, por tu apertura, por tu conocimiento, por brindarnos esas herramientas tan necesarias para poder transitar día a día. Y ahora que se vienen fiestas especiales llenas de recuerdos para nosotros, los padres que estamos atravesando un proceso de duelo gestacional, perinatal y neonatal, son fiestas que se agradecen y también quisiéramos pasar rápido, que mañana sea enero y pasarlas volando, pero la realidad no la podemos ocultar. Nuestros hijos no están, esa es una realidad, y también que este momento son momentos de regocijo, de alegría, de unión de familia. ¿Cómo podemos transitar? ¿Cómo podemos caminar este proceso de las fiestas de Navidad estando en duelo? Ujú. Bueno, te agradezco mucho por la pregunta. Es una pregunta súper amplia y súper profunda, como habíamos estado mencionando hace un ratito. Bueno, yo creo que podemos partir de cómo se encuentra la situación del duelo actualmente. Si bien es cierto, no todo duelo necesita un acompañamiento psicoterapéutico y no necesariamente implica per se, ¿no es cierto?, un proceso de estrés postraumático. Debemos entender que el duelo perinatal, gestacional y neonatal es un duelo bastante diferente, con componentes que lo hacen muy diferente y único al resto de los tipos de duelo. Ujú. Por lo tanto, independientemente de si se fue a terapia o no, debemos entender que una de las características principales del duelo, de este tipo de duelo, es que es un duelo desautorizado, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, y lo que hace esto es que sea un duelo silenciado. Mm. Yo aquí creo que hay que reconocer realmente la importancia de los rituales de despedida que en general tenemos como humanidad. Es algo que ha venido evolucionando a lo largo de la historia y de miles de años, y es algo que se le ha robado a este tipo de duelo. Este tipo de duelo no tiene este ritual en el que las personas dolientes pueden ser acompañadas. Mm. Por lo tanto, las fiestas son muy complejas, ¿no es cierto? Partiendo de esta idea, primero, del posible paso por el estrés postraumático, de que hubo una falta de ritual Mm. y enfrentarse a la familia, ¿no es cierto? Y digo enfrentarse desde un término bastante general, ¿no es cierto? Enfrentarse a la familia después de este tipo de duelo es bien complejo, porque además ves niños, ves Mm. padres, ves familias y ves padres regalando cosas a los hijos que pueden activar toda una red detrás, ¿no es cierto? Pueden activar un montón de cosas a nivel neuronal, a nivel fisiológico, psicológico, emocional, que empiezan a activar todo este malestar propio del estrés postraumático. Entonces, puede que haya pasado un montón de tiempo desde mi pérdida, puede ser mi segunda Navidad, mi tercera Navidad, que si sigue existiendo estos factores
que reactivan mi duelo, me voy a sentir mal. Y yo invito a las personas a entender que esto es normal. No es que volví al principio, no es que no avance nada, yo pensé que ya estaba mejor, no, sino que hay ciertos estímulos que lógicamente nos van a hacer sentir peor. Mm. Sí, Steffi, como tú decías, independientemente de los años de pérdida, siempre va a estar latente nuestro hijo, siempre va a estar latente. ¿Qué tal si? ¿Cómo hubiese sido? Eh, ¿Cómo hubiese arreglado la casa para mi bebé? Este año hubiese cumplido tantos años. Pero también hay que vivir con esa realidad y tenemos que hacernos a la idea de que nuestros bebés están en el cielo y no están. Hay un proceso muy fuerte, yo diría como presión a nivel mundial de los regalos, de la salida familiar, de la cena. Y hay muchas veces en que no vas a estar con ese sentido de poder compartir qué herramientas podemos utilizar para poder trabajar en este proceso, que no es fácil, pero también poder decir claramente qué es lo que queremos, qué queremos hacer en esta Navidad, cómo queremos celebrar esta Navidad, qué nos recomiendas, qué podemos hacer como padres y como acompañantes también que puedan entender este proceso. Ujú. Esta es una pregunta sumamente importante y aquí quiero agregar algo que es evidente pero silenciado. Y es que el duelo gestacional, este tipo de duelo, ¿no es cierto?, gestacional, perinatal y neonatal, Mm, involucra además un cambio fisiológico en el cuerpo de la madre. Entonces, igual, dependiendo de hace cuánto tiempo ocurrió, puede que la madre, qué sé yo, aún use ropa maternal, por ejemplo, aún tenga que usar ropa maternal o este tipo de características y no quiera presentarse a la familia. mm, Entonces, una recomendación general, independientemente de hace cuánto tiempo fue, mucho más si es reciente, si no queremos ir a la reunión familiar, si para nosotros no es celebrar una Navidad, sino por este año doler una Navidad, ¿no es cierto? Está bien. Y darnos el permiso que la sociedad desautorizó. Porque una persona que pierde a alguien dice como no bailo porque estoy en duelo. Y las abuelitas decían eso, ¿no es cierto? No mm, bailo porque estoy en duelo, no tomo porque estoy en duelo. Darnos ese permiso también. Si yo no quiero ir a la cena familiar, no sentir culpa, no sentir miedo de decir que no, porque al final estamos pasando por un proceso de duelo muy complejo. mm, Y del lado de las familias igual. Si es que la pareja doliente, la familia doliente, no quiere venir a mi cena de Navidad, debo entender y acompañar porque es su espacio. Y mm, si por otro lado me dicen, oye, sí queremos ir, pero no sé, no te resientas y nos retiramos antes de la cena o en cualquier momento, está mm, bien. Y creo que como familiares debemos entender que cada proceso se vive diferente y si la persona necesita retirarse antes o no ir, es algo completamente entendible y se tiene que acompañar y empezar a que este duelo sea autorizado, ¿no es cierto? Tienes todo el derecho de irte, todo el derecho de llorar en mi cena navideña si mm, tienes que llorar y entonces yo acompaño. Justo en un libro que estábamos leyendo, decía que desde la terapia ecosistémica, desde la terapia de ecosistemas que habla de los sistemas, le ve a la familia como un sistema. Dice que una pérdida perinatal o gestacional o neonatal sacude el sistema y necesita redistribuir los roles. ¿Qué mm, significa esto? Que, por ejemplo, sí, qué sé yo, la persona doliente era la que organizaba la Navidad, la anfitriona, mm, la que ponía su casa, ¿no es cierto? ya, La que cuidaba de alguna forma de los demás y de la familia. Tal vez ese rol cambie y ahora esa persona es la que necesita ser cuidada. mm, Entonces preguntarle, ¿no es cierto? ¿Cómo estás de acuerdo con que sea en tu casa? Si no, no hay problema. Hacemos en otro lado, hacemos en la casa de alguien más. Así sean más pequeñas las casas, ¿no es cierto? Como entender qué necesidades tiene esa persona y si su rol cambia, está bien, porque se redistribuyen, porque esa persona necesita cuidado ahora. mm. Qué Otra cosa importante. importante.
Qué importante poder también em, darte esa autorización para poder hablar y decir, necesito esto, no voy a hacerlo, no quiero reunirme o quiero reunirme, pero poco tiempo. Qué importante poder también entender eso y que no sea una obligación estar feliz cuando para muchas personas es una Navidad blanca. em, con tonalidades grises Ujú. y no toda la gente puede entender eso. Ujú, Sí, justamente. En este mismo sentido, hay igual propuestas que nos dicen que toda la dinámica familiar que hubo anteriormente o mejora o empeora, ¿no es cierto? Porque como te digo, se sacude, se redistribuye esto del duelo. Y a lo que yo invito es a que este punto de quiebre sea más un motivo de unidad familiar o un motivo que incremente los conflictos familiares. mm, Entonces, en lugar de yo enojarme porque la persona no va a mi cena y claro, no vino, en lugar de eso es decir como, ok, no te preocupes, no vengas a mi cena, pero quisiera saber si te puedo visitar mañana, si podemos ir por un café solo las ujú, dos o con tu esposo, ¿no es cierto? O solo adultos, si tú quieres, si te sientes más cómoda o más cómodo. Más bien como un llamado a este acompañamiento, a esta unidad familiar, que de hecho es una de las cosas que más se pierden en el duelo, en este tipo de duelo. Porque al ser desautorizado, nadie acompaña, nadie se siente en el permiso de acompañar y claro, nadie se siente en el permiso de doler y de ser acompañado. ujú, Entonces, como te digo, sí hago un llamado y una invitación a que más bien estas épocas que quizás como tú bien dices, algunas familias pasen una Navidad un poquito más gris, un poquito gris, ujú, invito a que sea una Navidad acompañada y de la forma en la que la persona doliente lo necesite, porque a veces el acompañamiento significa respetar su espacio y mm, eso también es acompañar. claro. Qué importante también poder identificar que no solo es lo que uno quiere, sino lo que uno puede entender del proceso. Si como acompañantes no saben o no han vivido esta experiencia, qué importante poder también acompañar y tratar de entender el proceso que los padres están viviendo para poder salir de este proceso, de este cúmulo de emociones que es diciembre, de una manera sana, de una manera bonita, de una manera acompañada con los familiares, porque una es como decía Diego, un psicólogo, Diego López, él decía que, y se me quedó tan grabado que yo lo replico. Decía que, si una colchoneta no está bien, bueno, me apoyo en la otra colchoneta y esas colchonetas son mi familia, el entorno, mis amigos. Entonces, qué importante poder tener esa colchoneta emocional, em, como acompañantes, ¿no? Como compañía dentro de este proceso de duelo y que no exista un quiebre o que no se pierdan tradiciones, por ejemplo. Que no se pierdan tradiciones por este proceso de duelo, sino más bien entender y retomar de alguna manera estas tradiciones lindas que quedan en cada familia y que eso más bien nos una, como tú bien dices, Steffi. Sí, sí, hermosa esa reflexión de Dieguito y es justamente lo que, como una metáfora que podríamos utilizar también para entender que si esa persona fue la colchoneta de la familia y ahora necesita apoyarse en todos, aunque no sepamos bien cómo ser una colchoneta, Ujú, in- intentamos hacerlo. Porque a veces es como, siento que en las familias, mucho más en nuestro contexto sociocultural, tenemos roles muy establecidos. mm, Entonces, por ejemplo, el papá no llora, ¿no es cierto? Los viejitos decían, el papá no llora. Entonces, entender que estos roles son flexibles y necesitan ser flexibles porque la persona doliente necesita apoyarse. ah, Entonces, creo que es muy importante como reconocerlo y como tú bien dices, intentar entender a la pareja, preguntar a la pareja. Muchas veces pensamos que hay comentarios inocentes como por ejemplo,
Bueno, sí, estás triste, pero no has pensado en embarazarte de nuevo porque estás joven. Entonces, imagínate, tú no tienes ni idea del diagnóstico que le dio el médico, de por qué no quiere o si quiere, no tienes ni idea. Entonces, como igual evitar hacer comentarios que seguro vienen desde el amor, pero desde el desconocimiento también. Ujú. Y entonces más bien acompañar desde una forma bien delicada, bien respetuosa, yendo despacio, entendiendo qué es lo que la persona quiere. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que hablemos del tema? ¿Quieres que escuchemos canciones? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mm. Y acompañar en ese sentido. Estefi, una consulta. A ver, muchas veces uno dice, bueno, yo por lo general tengo un cronograma, ¿no es cierto? En estas fiestas, voy acá, allá, allá. Ok. Cuando se atraviesa este proceso de duelo, es entendible que no quieras salir o que sigas siendo sociable, pero en un nivel menor. Ujú, Pero también existe esta pregunta porque a mí me pasó y yo creo que sí pasa muy común el tema de no sé qué hacer, o sea, ¿qué hago en Navidad? O sea, ya, ok, no salgo, o salgo o comparto, pero ¿qué técnicas puedo hacer? Porque hay momentos en que se te cae el mundo otra vez. ¿Qué técnicas, no sé, de respiración, qué técnicas podemos utilizar si sabemos que viene ese momento y no estamos en casa, estamos afuera, estamos compartiendo porque así lo decidimos, pero vienen porque no puedes evitar, no puedes evitar las lágrimas, no puedes evitar un pensamiento que se te venga a la cabeza justo en ese momento y los sentimientos están a flor de piel. ¿Qué consejos podemos dar a esos papás? Te digo porque lo viví y no tenía ni idea qué hacer. ¿Qué hacer cuando quieres desaparecer? Cuando quieres ya no estar en ese lugar, pero quieres irte corriendo y quieres estar en segundos en otro lado y no lo puedes hacer. ¿Qué ujú, técnicas, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos también tener una comunicación asertiva con la pareja? En estos duros momentos. ujú. Yo creo que es muy importante, bueno, primero, una de las técnicas que más funciona y tiene mucha evidencia es hacer respiración profunda. El problema es que muchos pensamos, me incluyo, que la respiración profunda la podemos hacer así de un día al otro y no me funciona. Y es que es muy diferente, la respiración profunda se entrena, Ya, porque de hecho activa músculos que por lo general o que no lo usamos tantas veces. claro. Entonces, necesitamos entrenarnos en respiración profunda porque cuando yo necesito recurrir a la respiración profunda en un momento de muchísima tensión o de muchísima activación emocional, mi respiración profunda tiene que estar entrenada para que yo pueda recurrir a ella. Muchas personas me dicen como, intenté hacer respiración profunda, pero me desespero más. Ujú. Claro, porque no sabes hacer respiración profunda. Claro. Entonces creo que es muy importante empezarlo a hacer desde mucho antes, hacer respiración profunda y entender qué cosas me tranquilizan a mí. Asimismo, como tú bien dices, tener una comunicación asertiva tanto con mi pareja como con otra persona de confianza. Entonces, por ejemplo, decir en la cena navideña, hago respiración profunda, no me funciona, necesito irme un rato al baño, tampoco me está funcionando. Ok, necesito llamarle a mi persona de confianza y que la persona de confianza te diga, ok, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te llame un taxi ahorita? Y no te preocupes, yo te disculpo con los demás que te tuviste que ir, quieres recostarte en mi cama un rato, pero la persona... intentemos que esté prevenida, como, oye, voy a ir, me encanta compartir con ustedes, pero últimamente me está pasando esto, así que yo te voy a hacer una señal o te voy a escribir al WhatsApp y quisiera que me ayudes. Wow. Es, Sí. ujú, Wow, sí, qué importante es poder tener esa comunicación. Yo creo que después de este proceso de duelo he aprendido a comunicarme de muchísima mejor manera porque hay veces en que tú dices o das por entendido que te van a entender, que saben lo que estás sintiendo, que obvio es mi familia y saben, pero no, porque este proceso es único, este proceso de duelo es muy personal y poder tener también herramientas o mi salvavidas.
¿no es cierto? En estos lugares, si decidimos salir y poder decirle, bueno, o prevenirle si tengo algún malestar, poder actuar con una persona de confianza, poder tener la apertura de poder decir, porque también es otra, no digo nada para que no me queden viendo mal y te quedas tragando todo y luego eso puede llegar a ser patológico y eso es lo que no queremos, ¿no? Ujú. Sí, el hecho de como reprimir las emociones, como no gestionarlas, hace que el proceso de duelo sea muchísimo más difícil. Ujú, Todas las emociones que sentimos en el duelo, porque el duelo no es solo una emoción, se llama duelo porque hay un montón de fases que siguen doliendo, ¿no es cierto? La fase de la ira, el miedo, el resentimiento, la tristeza, hay un montón de emociones. Y el hecho de no gestionarlas significa nuevamente que yo me desautorizo a sentirlas, no valido mis emociones. ujú. Por lo tanto, no tiene forma de irse, no tiene forma de gestionarse. Entonces, sí es muy importante en cualquier proceso de duelo el entender que mis emociones tengo que gestionarlas y el primer paso para gestionarlas es entender que están ahí, validar mis emociones. Entonces, ok, yo voy a ir a la cena porque en este momento me siento bien, tranquila, estable, pero puedo sentirme triste y está bien. No puedo invisibilizar eso, ¿no es cierto? Debo saber que en el momento en el que esté triste, lo voy a validar, lo voy a gestionar y voy a actuar, porque una emoción, toda emoción quiere decirte algo. Las emociones te dictan qué hacer Así es. y a veces hacemos cosas adaptativas o cosas desadaptativas. El duelo lo tengo que intentar vivir de la forma más cómoda posible. Entonces, debo entender que si tengo que llorar, tengo que llorar y necesito un espacio cómodo en el que yo me sienta bien llorando y acompañado. Wow. Qué importante y qué necesaria era esta charla, Steffi, contigo, para poder también entender y para poder, como tú dices, con tiempo hacer las cosas. Si necesitamos comenzar a practicar esta respiración, esta técnica de respiración, bueno, tenemos tiempo todavía para poder comenzar, ¿no es cierto?, a aprender y también comenzar a expresar lo que queremos hacer con anticipación con esa persona que está al lado y tenemos más confianza de poder apoyarnos, ¿no es cierto?, y ser mucho más abiertos con ellos en este proceso tan duro. Muchísimas gracias, Steffi, por abrirnos los ojos y por darnos estos tips tan valiosos, porque es necesario poder también visibilizar el dolor de cada familia, pero de una manera en unión, de una manera unida, sin que exista esta ruptura familiar, sino más bien que sea de acompañamiento, que sea también la compañía familiar sea resiliente en este proceso junto con la pareja. Muchísimas gracias, Steffi. Yo sé que no va a ser la última entrevista porque tenemos un montón de temas que topar para poder entender este diario vivir que nos ha tocado eh, todos los padres que transitamos este duelo. Muchísimas gracias, Steffi, y nos vemos en la próxima. A ustedes igual, muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden de poder compartir cada entrevista para para poder difundir este tema, que no sea tabú, que cada día podamos romper el tabú en lugares, en familias, en sectores, para que nuestros hijos puedan ser recordados en las familias de una manera linda, de una manera bonita. Muchas gracias. Con mucho gusto, un abrazo a todos y a todas. Gracias, Steffi. Chao, chao.